Buenos días, buenas noches, buenas mañanas. Gracias por estar aquí con nosotros en este podcast de Jump. Jesús usa mis problemas. Jesús utiliza mis planes. Jesus understands my problems, my past, my pain, my purpose. Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos una invitada muy especial. La conocí en el 2020, en medio de una pandemia global. Me escribió por Instagram porque vio un video en YouTube hablando del poder de nuestras palabras y luego le vendí una máquina Kangen y de ahí nos casamos, nos enamoramos, tenemos 3 hijas, mudé todo lo que tengo, me fui de las playas de Miami Beach para el frío de Virginia y Maryland para estar aquí y juntos llevar este ministerio hermoso. Este podcast tiene el propósito de hablarles cosas que nadie les quiere hablar. Traer temas a la mesa que tal vez han sido tabú dentro de iglesias. Y hoy vamos a escuchar un poquito de la vida de la hermosa dama del barrio fino de Medellín, Colombia, Diana en 3D. Si tienes YouTube y tienes TikTok, puedes encontrarla en @Diana en 3D, 3 dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué antes de empezar no cuentas un poquito sobre qué es Diana en 3D? ¿Por qué empezaste ese canal? Diana en 3D comenzó Bailando. recién yo me convertí. Fue durante esa temporada. Pero te convertiste 2 veces. Sí, yo conocí a Cristo cuando era joven y luego en la segunda vez fue cuando Dios me entregó Diana. La segunda fue la vencida. Sí, la segunda. Dios me dijo, yo le estaba preguntando, pero ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Y tú qué quieres que yo haga? Y él me dijo, Diana en 3D. Y yo como que, ¿qué? Y luego a través de una profecía, varias profecías, Dios me confirmó que me iba a ver en diferentes lugares hablando a través de micrófonos, llevando conferencias al mundo a través de varias profecías. Fue bien interesante. Entonces yo dije, eso es lo que tú quieres que yo haga. Y comencé, pero había una área. Pero había una área en mi vida que todavía yo no había sanado. Y era mi parte emocional. Y por esa razón Dios me dijo, es tiempo de parar. Paré por unos años. Y volví a comenzar hace un año atrás, después de haber tenido mis bebés. Ya tengo... ¿Nuestros bebés? Nuestras bebés, que tienen, 3 y medio y 2, casi 2. Y de ahí fue donde Dios me dijo, es tiempo de volver a comenzar. Y ha sido un respaldo increíble. Dios nos ha bendecido bastante y ha sido bonito ver cómo crece. Cuando Dios tiene algo para ti, definitivamente te respalda. Y cuéntanos un poquito de tu infancia. Naciste en uno de los barrios más peligrosos de Medellín, cuando Pablo Escobar estaba en el poder. Sí. Cuéntanos un poco sobre cómo fue desde ese momento que Dios te puso en la barriguita de tu mamá hasta que te mudaste a Estados Unidos a tus 21 años. Cuéntanos cómo fue realmente tu niñez, tus años de 10 a 18 y cómo tomaste la decisión de venirte a Estados Unidos. Sí, bueno, pues yo nací de una madre que era soltera, ¿cierto? Mi papá estaba casado, pero con otra familia, ¿no? Con otra esposa. Entonces mi mamá y mi papá pues cometieron adulterio y nació primero mi hermano, que es el mayor, pero luego nací yo. Y entonces, como siempre lo digo en todas partes, 1 es un error, pero 2 es tremendo. Doble bendición, ¿no? Para ese tiempo se veía de esa manera. Entonces, sí. Claro, realmente fue una temporada difícil para mi mamá y entonces una de las cosas que sucedieron es que mi abuela y la familia de mi abuela le dijeron pues a mi mamá que no iban a apoyarla con esta decisión de tener otro hijo de un hombre casado. Entonces, ¿qué eras tú? Que era yo. Ajá, entonces le dijeron que pues que no podían seguir haciendo eso, entonces mi mamá tuvo que irse
y buscar cómo hacer su vida aparte, ¿no? Wow. En esa temporada fue pues bien difícil para ella porque fueron los primeros años de mi vida y pues ya mi hermano estaba un poquito, mi hermano es mayor que yo, tiene 3 años más. Entonces a ella le tocaba ser madre soltera, trabajar, proveer y aparte de eso también pues buscar a alguien que le ayudara y durante esas temporadas fue pues bastante difícil porque tenía personas empleadas del servicio que fueron bastante abusivas, ¿no? Entonces creo que tuve una niñez bastante difícil hasta que mi abuela dijo, no, sí, yo te los cuido. Mi mamá tuvo un accidente y creo que ahí fue donde mi abuela se dio cuenta que necesitaba pues realmente ayudarnos. Entonces mi abuela fue como mi mamá para mí y mi mamá fue como mi papá porque No mi mamá era estaba. la que proveía y mi abuela era la que nos cuidaba, nos hacía la comida. Y tu papá no estaba. Mi papá no, mi papá venía, se iba, pues de vez en cuando venía, pero nunca estuvo pues muy presente. Hubo una temporada donde vivió con nosotros, pero él estaba más que todo con su familia. Cuéntanos cómo llegaste a la iglesia a los 13 años. Bueno, ya lo dijiste. No, pero Sí. ¿quién te invitó? Sí, fíjate que con mi hermano yo tenía una relación bastante difícil. Yo creo que muchas personas se relacionarán conmigo con esto porque pues mi hermano y yo peleábamos todo el tiempo. Y mi hermano empezó a cambiar drásticamente y él estaba todo querido, todo buena gente y entonces Escucha, me Tocho. abrazaba y todo y yo era como, ¿qué? ¿Qué le pasa? Y entonces un día me dijo, ay, lo que pasa es que estoy yendo a una iglesia, conocí a Jesús, no sé qué, me gustaría invitarte. Y yo como que, y yo como siempre desde muy chiquita, yo me sentía muy sola, muy deprimida. Entonces fue como una oportunidad para mí donde yo dije, tal vez puedo conseguir amigos, tal vez puedo pues tener un lugar donde pueda estar. Y fui un día con él y la verdad que todo eso cambió mi vida. Ahí fue donde llegué al cristianismo y, y la verdad comencé a tener una relación con Dios, porque como yo no tenía un padre, para mí Dios se convirtió como en ese papá. Yo me acuerdo que yo siendo muy chiquita, yo hablaba con Dios en mi mente. Y yo le decía, me siento muy triste, cierto, todo lo que yo sentía se lo decía a él en mi mente. Y desde muy pequeña empecé a leer la Biblia, conocer de Dios, fui a un retiro en la iglesia donde asistía, retiros espirituales, recibí el Espíritu Santo. Todo eso sucedió y lo triste fue que como yo estaba en ese tiempo todavía en la escuela, pues fui muy bully por las amigas y las compañeras porque hablaba de Jesús. Y Se entonces burlaban de ti. se burlaban de mí, no querían ser mis amigas, me llamaban como religiosa, hablaban mal de mí como yo hablaba de Jesús y fue bastante pesado esa temporada. Perdí amistades y sí, pues esas cosas sucedieron. ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos? Bueno, después de la universidad, yo estaba casi por terminar ya de graduarme de ¿Qué estudiaste? comunicación social y periodismo. Wow. Y en la universidad pues estaba ya a punto de graduarme, pero había una parte que todavía pues necesitaba al 100% y era el inglés. Y hubo una tía que me dijo, ¿por qué no te vas para Estados Unidos? Hay un programa de au pairs, que es como básicamente niñera dentro de la casa, uno va y cuida a los niños de las personas. Y me dijo, pues te bajas y aprendes el inglés y te puedes venir de vuelta. Y yo dije, sí, claro. Y entonces comencé a hacer todo el papeleo. Sinceramente, sin ilusiones, no pensaba que iba a salir, pero me salió una familia y llegué aquí a los Estados Unidos para cuidar los niños de esa familia. 3 niños. La verdad, tenía un inglés y había aprendido bastante inglés, pero no era conversacional, era más como inglés Sin barreras. como inglés de clase, ¿no? Inglés de clase. Entonces, llegar aquí a los Estados Unidos fue bastante pesado. Fue como que, wow. ¿Qué fue lo más difícil? ¿El cambio de cultura?
Todo, sí, el cambio de cultura. Yo creo que todo de por sí, cuando uno viene a los Estados Unidos, la primera vez, pues, es todo es diferente. Y para mí fue lo más difícil, creo que el inglés, porque yo empecé a soñar con inglés. Yo soñaba con inglés, yo era como que todo el mundo me habla en inglés y me costó mucho porque también ahí fue cuando conocí al papá de mi primera hija y él hablaba inglés, pero él hablaba inglés como a lo moreno, ¿no? Entonces su inglés era como con jerga, no sé cómo explicarlo, o sea, era como diferente al inglés normal, o sea, que se entiende Sí, sonaba claramente. diferente. Sonaba diferente, entonces a mí me costaba bastante entenderlo, pero así aprendí poco a poco. Y con los niños también, porque los niños me hacían bully. De hecho, había uno de ellos que me decía, I'm gonna send you with your Spanish back to your country. Estoy de acuerdo con él. Ay, qué mal. Wow. Y obviamente tuviste una ruptura en ese matrimonio. Te Sí. divorciaste. Tú me has contado que un divorcio es como una muerte. Es muy difícil de vivir. Cuéntame, o sea, ¿cómo tú viste a Dios durante el divorcio? ¿Ya estabas enojada con Dios? ¿Pensabas que Dios tenía la culpa? ¿Cómo fue tu relación con Dios durante esos tiempos difíciles que te estabas divorciando y después del divorcio? Sí, la verdad que durante el tiempo que yo estaba casada, yo me alejé mucho de Dios. Y por eso es tan importante que tú entiendas con quién te estás casando. Porque si tú te casas con una persona que no cree en Dios, pues hacia ese lugar es donde vas a ir. Mm. Entonces, yo me alejé muchísimo de Dios. De hecho, me reía me empecé a burlar también de los evangélicos y de el hablar en lenguas. O sea, hacía exactamente lo mismo que mi ex esposo hacía. Y, y, y llegó un punto donde empezaron a pasar cosas muy tóxicas, eh, donde yo en mi corazón empecé a tener mucho temor, mucho temor, mucha tristeza. Estaba en una terrible depresión que todos los días lloraba, que todos los días tenía una angustia muy profunda y comencé a escribir. Y yo no sé a quién le estaba escribiendo, pero le estaba escribiendo. Yo ahora entiendo que le estaba escribiendo a Dios, porque él era el único que podía, perdón, que podía ver esos mensajes, ¿cierto? Esos mensajes de dolor y tristeza que estaba viviendo. Y Dios, él empezó a responder mis preguntas porque eh, casualmente puso a mi primer novio que era cristiano en mi mente, en mis sueños. Estaba soñando mucho con él. Y yo era, pero ¿por qué? Si yo no tenía relación con él, o sea, nunca, no había vuelto a saber nada de él. Pero yo dije, bueno, tal vez es que yo necesito hacer un cierre. Y yo le escribí, yo le dije, espero que estés bien, Dios te bendiga. Y él me dice, yo estoy muy feliz por ti, porque estás casada, estás feliz y no sé qué. Y fue una oportunidad donde yo me abrí. Y yo dije, no estoy bien. Y él me dijo, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Y en ese momento cuando él empezó a orar por mí, fue como si toda la verdad acerca de la relación en la que me encontraba empezó a salir a la luz. Y en ese momento todo colapsó y Dios empezó a quitar todo lo que yo pensaba que era cierto, o sea, me quitó la máscara, la venda de los ojos para ver lo que realmente estaba sucediendo en mi relación. Y fue ahí donde entramos en un caos total y tomamos la decisión de separarnos. Y él se fue de la casa y yo intenté todo para regresar con él, porque yo creía realmente que el matrimonio era eterno, ¿no? Pero él me dijo no, que él no quería estar conmigo ya. Y, y entonces un día yo le dije a Dios, Señor, ¿cómo hago para quitarme esto de adentro? Porque ahí, en esos momentos tan difíciles, donde nosotros buscamos a Dios.
¿cómo me quito este amor? Porque no sabía cómo hacerlo. Y ese día, de hecho, fuimos a recoger a mi hija y él me dijo, yo le pregunté, ¿tú todavía me amas? Y él me dijo, I care about you, me importas, but I don't love you, pero no te amo. Entonces, para mí en ese momento mi corazón se rompió y ese fue el momento donde yo nunca más volví a mirar atrás. Fue como si Dios me hubiera ayudado a través de ese cierre a realmente cortar ese lazo entre él y yo. Y en ese momento, pues la verdad es que yo dije, yo no quiero estar cerca de Dios porque yo pensé que había hecho algo bueno al casarme y ahora estoy peor que antes. Y lo que pasó ahí fue que me fui al mundo por completo. ¿Por cuánto tiempo? Como por tal vez 5 años más o menos estuve en el mundo. Estuve buscando el amor, buscando sanar mis heridas, buscando que alguien me quisiera, buscando mostrar que yo era valiosa, porque pues en mi mente yo decía, él me dejó, pero tal vez alguien más me va a querer, ¿cierto? Uno sin saberlo, yo estaba buscando el amor de mi papá, sin saberlo, hasta ahora pues puedo verlo, pero en ese momento yo lo que estaba buscando era como que alguien me aceptara, me tomara, me amara. Y comencé a vivir la vida rumbeando, tomando, saliendo con hombres, tratando de sentirme parte de algo, bailando, o sea, haciendo de toda clase de cosas, me fui al mundo por 100, así como tú. ¿Y cómo lograste salir de ahí? La verdad fue también por otro hombre. Me enamoré de un muchacho. Me enamoré de un muchacho y en esa relación también él me dejó. Y cuando él me dejó, yo me sentí de nuevo rechazada, mal, triste y no tenía sentido mi vida. Y entonces eh, me llevó eso a quererme suicidar. Y ese día, antes de yo hacerlo, cuando ya estaba a punto de hacerlo, dejé una nota, dejé todo listo. Y en ese momento fue cuando Dios me respondió. Y yo dije, yo ya había dejado todo listo. Y yo dije, si tú realmente eres real, que esta persona me conteste. Y llamé al amigo, al primer novio que tuve. Y no sé por qué él siempre me acercaba mucho a Dios. Y lo llamé y le dije, me voy a suicidar. Y él me dijo, no lo hagas. Una persona que nunca contestaba porque no tenía minutos, pues toda esta situación en Colombia y era la 1 de la mañana. Y me contestó y me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Dale una oportunidad a Dios. Y yo no, bueno, la cosa es que hablando con él me quedé dormida. Y al día siguiente me despierto y fue como si Dios me hubiera dado una oportunidad más de vivir. Y en ese momento yo comencé a escuchar prédicas y a buscar de Dios constantemente y a querer conocer quién era Dios de nuevo, volver a esa relación que tenía en mi adolescencia. Y fue bien bonito porque 2 semanas después alguien me escribió invitándome a una iglesia. Y yo llegué a la iglesia cuando yo, no sé, o sea, en esa temporada yo también enseñaba zumba y bailaba y cantaba en el mundo, música secular, pero mi estilo era pues supremamente loquito, ¿no? Yo estaba aquí pelada y entonces llego a una iglesia y yo estaba diciendo, no, yo llego a esa iglesia y todo el mundo me va a mirar así como que, ¿y esta? Pero no me juzgaron. Y eso es otra historia, porque también dentro de la iglesia cometí muchos errores. Y cuando llegaste a hacer tu proceso de restauración, ¿qué fue lo más valioso que aprendiste en ese proceso de restauración?
que no aprendí. Realmente yo creo Pero que si tienes que decir, bueno, dos cosas. mi relación Lo con Dios cambió. cambió por completo. ¿Y qué más? Aparte que conociste a tu esposo. Sí, definitivamente. Las promesas de Dios, verlas cumplidas sobre mi vida. En ese proceso, Dios te dio promesas y Ujú. luego las viste ser cumplidas. Sí. Por, Ya me había dado promesas, y pero fue Dios... interesante porque cuando tú entraste a tu proceso de restauración, estabas liderando jóvenes, estabas estudiando Portland Bible College, estabas haciendo tu canal en YouTube y Dios te dijo, ciérralo y déjalo todo para que puedas restaurar tu corazón, Sí, tu yo la alma. verdad era una cristiana falsa. O sea, yo llevaba una doble vida. Enseñaba, ayudaba a los jóvenes y decía que estaba bien, pero realmente seguía con mis adicciones y mi adicción era buscar el amor en los hombres, buscar ese amor, sí. Y yo estaba desesperada por eso, porque alguien me quisiera, ¿no? Por sentirme amada. Y creo que de ahí cometí muchísimos errores dentro de la iglesia. Entonces llevaba una falsa vida. Llevaba una vida que hablaba y predicaba y leía la Biblia y sabía los versículos y estaba haciendo esto y aquello, pero realmente en mí todavía no había cambiado mi corazón. Yo no había podido dejar mis adicciones. Tenía adicción sexual, tenía adicción a la aprobación, tenía adicción a la shopping, a muchísimas cosas. No sabía manejar bien mi dinero. Todas esas cosas que tenía, pues yo no las había podido ver realmente durante esa temporada hasta que llegué al proceso de restauración. En el proceso de restauración fue donde Dios básicamente me quitó todo lo que yo pretendía, como esa imagen de que yo era una niña buena, y me mostró que quién yo realmente era. Me llevó a entender mi pecado, me llevó a entender las heridas que yo le había hecho a mi hija y a las personas cercanas a mi alrededor, y de cómo yo estaba hiriendo profundamente a las personas que yo estaba liderando con mi falsedad, con mi ser farisea. Entonces, en ese momento, cuando llego yo a la iglesia, lo primero que sucede es que Dios me dice, déjalo todo, déjalo todo. Y yo le digo, no, pues esto debe ser mentiras, porque cómo Dios va a querer que uno deje de servir. O sea, es imposible. Pero al día siguiente me llama mi líder y me dice, los pastores han tomado la decisión de ponerte en disciplina por lo que había también caído en pecado sexual. Y me dicen, te vamos a poner en disciplina. Y entonces en mi mente yo como que, oh, esto sí es Dios. Realmente es Dios que quiere que yo pare. Y fue ahí donde Dios me dijo, no hagas nada, déjame a mí hacer y reorganizar tu vida, porque como dice la Biblia, al principio todo estaba desordenado y así estaba mi vida antes del proceso de restauración, desordenada. Yo tenía conocimiento acá y conocimiento allá, pero mi vida estaba vuelta a nada. Entonces fue ahí donde Dios comenzó primero a realmente establecer esa relación conmigo, a que yo me sintiera amada, que yo me sintiera amada por Él, que yo pudiera llenar mis vacíos a través de Él, no a través de un hombre, a pesar de que Dios también cumplió sus promesas y me regaló a ti, me regaló mis hijas, me regaló el hecho de poder tener a mi Lina Lightning, a mi hija mayor más sana, y tener una buena relación con ella. Todo eso Dios lo ha hecho, y ahora tener una iglesia, tener un ministerio, poder hablar sin pelos en la lengua, porque algo que Dios siempre me decía es que Él amaba mi corazón porque yo era honesta, porque yo realmente no tenía temor de ser quien soy, de mostrar mi corazón y mi vulnerabilidad, y eso siempre Dios me lo mostraba. Y el día de hoy, eso es lo que hablo. Hablo de la verdad, de lo que era y de lo que Dios está haciendo y lo que sigue haciendo en mí, porque sigo siendo completamente imperfecta en los brazos de un Padre perfecto. Una última cosa. ¿Qué le dirías a Dianita chiquita?
eres amada, todo va a estar bien. No estás sola, tienes un Padre Celestial que está contigo y que siempre está pendiente de ti. Ya le diría eso. Te amo. Te amo, mami. Bueno, queremos decirle que nuestra iglesia es una iglesia de restauración. Tenemos un programa que llevamos online. También tenemos una comunidad online. Si tú realmente estás en el punto donde quieres cambiar tu vida, quieres pelear por tu vida, quieres cambiar algo que nunca has podido cambiar, te queremos invitar a ser parte de este programa de restauración. Nos puedes mandar un email a info@jumpchurch.org y nos vamos a contactar contigo para dejarte saber un poquito más sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es un proceso hermoso, pero va a requerir lo mejor de ti. Entonces, no nos escribas si no estás seriamente listo para pelear por tu vida. También tenemos nuestro servicio dominical todos los domingos a las 10:30 en Fairfax, Virginia. Si estás en otro país, te puedes conectar en línea. Tenemos una comunidad también en línea que está creciendo. Si estás aquí en el área metropolitana, DC, Maryland, Virginia, puedes encontrar toda nuestra información en nuestra página de YouTube y todos los domingos a las 10:30 presencial. Estamos adorando a Dios, compartiendo en comunidad y aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar en estos tiempos cruciales en los cuales nos encontramos. Entonces, si te gustó este video, dale subscribe, like, deja un comentario, déjanos saber qué te gustaría escuchar y qué fue lo que te gustó sobre este testimonio tan hermoso de restauración y de la fidelidad de Dios. Los amamos, los bendecimos y esperamos poder conocerlos pronto. Dios los bendiga.